Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Emociones en la Escuela, un espacio diseñado para dialogar y reflexionar acerca de la educación emocional en la vida real. Y, como siempre, estoy con Maye, mi amiga, Hola. Y un invitado especial que trajimos el día de hoy, Mauricio Torres. Buen día. Bienvenido, Mauro, Sony, encantada de estar de nuevo con ustedes acá. Bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando de la importancia de la educación emocional y lo urgente que era, pero hoy vamos a entrar a una parte súper fundamental, por eso está Mauricio hoy acá. Entonces, Mauro, bienvenido y pues dale, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, en mi caso, yo soy de familia de docentes, entonces pues siempre he visto pues toda esa parte de la docencia en mi familia. Y pues por otro lado, estudié licenciatura en educación física y fui docente de aula durante 20 años. Entonces, pues obviamente tengo un poquito de conocimiento desde la experiencia. En ese momento me desempeño como coach, soy coach integrativo, entonces trabajo varias áreas del coaching. También hago terapias holísticas y pues he trabajado pues toda la parte de coaching de alto impacto, programación neurolingüística. También hacemos capacitaciones a nivel empresarial y pues manejamos toda la parte de habilidades blandas y toda esta parte ahorita que viene muy de la mano con toda la parte del bienestar, que es el control y el conocimiento de estas emociones que nos van a regir en muchas áreas. Y que nos viene muy bien a lo que estamos trabajando, ¿no, mi Sony? Como anillo al dedo. Total. Bueno, entonces queremos hacerte una pregunta inicial y es, ¿qué son las emociones y por qué son importantes en la escuela? Bueno, son las respuestas psicofisiológicas, o sea que digamos que viene desde la parte psicológica de nuestro cuerpo, pero se generan unas reacciones químicas que son las que nos permiten tener esas señales y entender de pronto en nuestro cuerpo cuando estoy sintiendo algo relacionado con algún evento que se nos presenta. Okay. En este caso, pues las más conocidas que tenemos y de las básicas son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo. Entonces, cuando sentimos eso en nuestro cuerpo, pues ahí es donde comenzamos a mirar de qué manera vamos a reaccionar frente a esa situación. Ok. Bueno, gracias, Mauro. Vamos avanzando. Gracias. Bueno, y para continuar queremos hacerte una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. Cuando piensas en la escuela, ¿qué emociones crees que están presentes en docentes y estudiantes? Bueno, pues acá depende del contexto de cada ambiente, porque pues de pronto algo que se ha venido viendo muy, pues en los últimos tiempos, es que encontramos muchos espacios donde de pronto puede haber frustración, donde puede haber problemas de tristeza, de ansiedad, de depresión, que de pronto en los últimos años se ha notado más porque las redes sociales nos permiten pues llegar a esa información, porque antes de pronto también se mantenía, pero de pronto no era tan visible porque digamos que no se hacían tan públicas. Y pues obviamente con algunos de los suicidios y cosas que ha pasado, por lo menos en Colombia en los últimos años, que si lo miramos a nivel mundial, pues también se ha notado mucho más el aumento en los casos de suicidio y demás, que básicamente es por la misma situación, que algunas personas de pronto se sienten frustradas, algunas personas, tanto docentes como estudiantes, de pronto los docentes en algunos casos, de pronto porque no tienen las condiciones reales. Ajá, sí. De pronto digamos a nivel laboral, de pronto la cantidad de trabajo que tienen encima, porque hay muchas personas que de pronto la carga no la ven porque piensan que solo el trabajo es el horario laboral y se acabó, pero de pronto todo el tiempo que tienen que hacer programación, planeación, organización de muchos proyectos de trabajo que van a utilizar en el aula, pero que normalmente la mayoría de docentes se lo llevan ese trabajo para la casa. Entonces, a veces, y también incluso en algunos casos que sienten de pronto toda la parte del acoso por el estar con toda la proyectitis que hay en algunos colegios. Sí.
Sí pasa. que hay muchas, sí, que hay a veces de pronto es proyecto para cada cosa y que al final de algunos casos, de pronto esos proyectos no van a ningún lado, sino que simplemente es por llevar formularios y por seguir haciendo números. Pero acá lo importante es pues enfocarnos en realmente qué son las emociones y cómo enseño de pronto esas emociones en una vida natural, real que estamos viviendo todos los días. Porque muchas veces en los mismos docentes, digamos, por lo menos yo personalmente conozco más de 4 docentes que están ahorita pues con pensión o cosas por el estilo, por pues toda esa parte del acoso y de pronto esos problemas que sienten que tienen a nivel emocional Ujú. por la carga laboral o porque se sienten acosados por el mismo ambiente, porque pues ahorita de pronto el docente en aula puede sentirse de pronto acosado incluso por los mismos estudiantes. Ok, y eso lo hablábamos en el episodio anterior, Sí. ¿no? A mí me surge acá una pregunta que seguramente en nuestra audiencia habrán docentes que saben perfectamente a qué se refieren. Yo, aunque me muevo en las comunidades educativas, lo hago desde el apoyo a nivel emocional. Entonces, sí me gustaría, si nos puedes explicar un poquito el tema de la proyectitis. La gente de pronto puede que un papá no entienda. ¿A qué se refiere ¿A qué te ese refieres? término? Ese término cuando lo dices como desde el lugar que lo estamos hablando, como a nivel emocional, cómo les Ok. afecta y qué es. Bueno, cuando yo hablo de proyectitis me refiero más como a que en algunos colegios, por estar manejando de pronto, digamos a nivel oficial, se maneja mucho eso que llegó un proyecto sobre medio ambiente, un proyecto de lectoescritura, un proyecto de matemáticas, entonces Que el foro, porque esa es una de las cosas sí. que lo cogen ahora, lo abordan casi que finalizando el año y hay que responder a eso. Entonces, pues los que se encargan de eso simplemente al final vienen siendo los mismos docentes, que a pesar de que tienen toda su carga laboral, tienen que planear clase, tienen que proyectar y pensar en todos los materiales que van a utilizar para la clase, también tienen que pensar en cómo cumplo con esta cosa que me dieron de último minuto, porque en algunos momentos nos pasa que yo estoy en el colegio y salió una resolución y que tenemos que cumplir con este proyecto y tenemos una semana para organizar un evento y cosas por el estilo, digamos, en el caso de los foros y cosas así, a pesar de que uno puede tener una planeación general, pero muchas veces en esa planeación que se hace a comienzos de año se va sumando muchos de los proyectos que van saliendo Así a lo largo del año y mes a mes. Desafortunadamente, desde la parte administrativa hay muchas cosas que no se evidencian o no se ven, o que de pronto los mismos padres de familia no lo ven, porque ellos no están inmersos. Entonces muchas veces por eso como que se juzga o se critica la labor del docente de que, ay, tan rico, no hacen nada. Y no, al contrario, muchas veces tenemos que asumir incluso cosas que a veces ni nos corresponden. Pero a veces uno es tan responsable y tan juicioso, y lo digo porque lo practico aún, y es que me dicen, no, pues qué embarrada, ¿cómo vamos a dejar esto a medias? O esto no se deja así. Los que somos juiciosos, porque no vamos y aquí no quiero herir susceptibilidades, pero sabemos que en el gremio docente hay compañeros que de pronto, no sé si por la antigüedad o ya por el tiempo también como que nos curtimos, en ocasiones lo hacemos, y decimos, no, hagamos esto así o hagamos esto así, o dejémoslo de esta manera. Entonces también pasa que por ese mismo cansancio nos sucedía en alguna ocasión, decíamos, hagámoslo hasta acá y ya, con cumplir es suficiente. Pero es precisamente ese cansancio de tanta cosa con la que hay que cumplir, que definitivamente hay cosas en las que se desiste o se hace lo necesario. Okay. Bueno, y acá hay un punto importante, es que yo hablaba ahorita de la frustración y muchas veces es que Sí, de pronto algunos docentes tienen el deseo de abonar de pronto algún aporte en cuanto a proyectos que podrían ser interesantes para la comunidad y algunos administrativos son los que bloquean de pronto porque piensan que lo único es cumplir con los números que les interesa a ellos. Entonces, por ejemplo, en un colegio donde yo estuve trabajando, había alguna cosa que tenía que ver en ese caso, con la parte de aprender algunas cosas a nivel laboral, Okay. que no tenía que ver directamente con la parte de estudios.
Entonces el rector en ese caso lo que me dijo, no, pero eso no tiene nada que ver con la universidad, entonces no le pongamos, pues digamos que no le demos mucha prioridad a eso. Ok. Entonces no nos permitió pues avanzar en ese proceso, precisamente porque no tenía que ver con la carrera, digamos en ese caso con las carreras profesionales que siempre se ofrecen. Y acá hay algo importante y es que si uno piensa realmente en los estudiantes, tiene que mirar es algo que pueda ser práctico y que pueda ser real para ellos, porque muchas veces, digamos, como siempre los números van enfocados hacia la universidad. Claro. Entonces muchas veces no se tienen en cuenta, por ejemplo, todos los proyectos que hay del SENA, todos los proyectos que hay otras, o sea, que hay otras opciones, pero solo pensamos en que cuántos estudiantes salieron del colegio para la universidad, pero ni siquiera se tiene en cuenta, bueno, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Exacto, entonces muchas veces cuidamos las estadísticas y no cuidamos a los seres humanos. Exacto, entonces a veces nos volvemos más números que realmente seres humanos. Y hay muchos docentes que de pronto pensamos en lo contrario, o sea, más que dictar un pénsul que tengo que completar a lo largo del año, porque muchas veces estamos con los eventos y las cosas que toca cumplir y cumplir y cumplir, y muchas veces estamos al final del año corriendo con todos los programas para que se cumpla el programa, sin importar de pronto qué es lo que está pasando realmente en la comunidad, en el salón, con los chicos que están viviendo pues sus realidades. Que no estoy hablando de algo específico en algún colegio, sino que todas las comunidades tienen unas realidades totalmente distintas. Y de pronto hay un niño que tiene algún problema que lo dejamos como a un lado porque no tenemos tiempo para ponernos a mirar. Incluso muchas veces, creo que tú lo comentaste en el episodio pasado, que muchas veces nos dicen no se involucren con las situaciones. Sí, es muy cierto. Y pues si hay un niño, muchas veces, digamos, en algún colegio, me acuerdo que alguna vez no les llegaron los refrigerios y entonces el niño, profe, tengo hambre porque es que yo no he desayunado a las 11 de la mañana. Imagínate, ¿cómo le dice uno a ese niño? No, pues aguántese, espere que lleguen para usted. No te involucres. Uno busca cómo resolverles, claro. Porque es un niño y te está manifestando necesidad. Punto. Entonces son situaciones que aunque nosotros digamos que no nos vamos a involucrar, nos afectan directamente como docentes o incluso a todos los estudiantes, porque pues obviamente no todos los estudiantes, o sea, los papás de todos los estudiantes no son iguales, porque hay algunos que aprovechan eso y dicen, no, pues si allá le dan desayuno o allá les dan el refrigerio, entonces no le doy nada y prefieren ahorrarse ese dinero para cualquier otra cosa, pero hay otros papás que están pendientes de todas las cosas y que el niño esté bien sin importar si les dan o no les dan. Okay. Otros niños que se van al otro extremo, que por ejemplo me acuerdo una vez un niño que era de transición y la profesora del salón tenía que hablar con el papá para que no le mandara tantas galguerías. O sea, un niño donde sabe que le dan refrigerio y demás, y le mandaba media libra de queso y una Coca-Cola grandota y los paquetes, o sea, los paquetes y los dulces y el niño con sobrepeso. Entonces es complicado. Es complicado porque si los mismos papás le dan todo eso, ¿cómo le dice al niño no se puede comer eso? Porque claro, tienes razón. Ok. Retomando un poquito cuando hablabas de las emociones que se ven en la escuela, como la frustración, la tristeza y todas estas cosas, ¿tú crees que en la actualidad esas emociones están siendo escuchadas o más bien silenciadas? Pues eso depende del contexto. Pero acá la cuestión es que muchas veces nosotros mismos como docentes venimos repitiendo lo mismo que nos enseñaron a nosotros nuestros padres. Entonces, lastimosamente, sobre todo en el caso de los hombres, a lo largo de nuestra vida nos dijeron, es que usted no puede sentir, usted no puede ser de pronto esa parte sensible. No puedes llorar. No puedes llorar, entonces muchas cosas, entonces vemos algunas emociones como si fueran prohibidas. Y entonces yo para conocerme, tengo que conocer cuáles son las emociones que estoy sintiendo en cada momento. Total. Entonces creo yo que algo que uno debería hacer desde pequeñitos, o sea, desde los niños en transición, preescolar o lo que sea. Y ahí reafirmamos lo que decíamos en el podcast pasado, las emociones educan toda la vida. Toda la vida. Y la cuestión no es educar, es simplemente comenzar desde ser más consciente de nosotros mismos. Comprenderlas primero. Porque si yo sé qué es la tristeza, entonces, bueno, me siento triste.
Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? Si me sirve, si no me sirve, si esa tristeza es mía o simplemente porque ya me acostumbré a que esa es la forma en que mi cuerpo se representa ante esta situación. Ok. Y también ver si es una emoción o un estado de ánimo, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de eso también. Okay. Pero todo lo que ustedes acaban de traer me recuerda también aparece ese miedo, lo que tú decías, de cómo no se le pone nombre a la emoción y la silenciamos involuntariamente. Ajá, y total. también pasa, es que si les hablamos de esto a los niños, si les hablamos de esto a los muchachos, y si se me incrementa el trabajo, y si entonces empiezan a deprimirse más niños, no, los niños no se deprimen de la noche a la mañana, ¿no? Ni los niños empiezan a pensar en el suicidio de la noche a la mañana. Lo que pasa es que si empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar de las emociones, pues ellos aprenden a ponerle nombre y dicen, de pronto entonces esto es lo que me está pasando. Y Claro. levanto y pido ayuda. Pero si entonces nos preocupamos porque más niños van a pedir ayuda si les hablamos de eso, pues ahí también es donde inicia la crisis. Y con todo lo que ustedes dicen ahora, yo reconfirmo lo que decíamos en el episodio pasado. Total. No es solo una responsabilidad del colegio. Hay todo un sistema que necesitamos que empiece a involucrarse más. Acá lo que Sí. pienso es eso, que obviamente nosotros, pues cuando estamos hablando de la escuela, pues ahí es donde nos podemos desenvolver, pero es algo que deberíamos hacer en todos los ambientes. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de actitudes, es porque en nuestra casa vimos eso. Entonces, básicamente los papás, las emociones que están gestionando en su casa y que lo que decía, muchas veces los abuelitos y bueno, las abuelas y todas las generaciones hacia adelante, lo que hacían era reprimir las emociones porque la mamá o la mujer o la abuelita no podían hacer nada en casos, o sea, porque era un cero a la izquierda en la familia, porque era una familia de pronto muy patriarcal, que era muy de el hombre es el que tiene la razón. Y yo, por ejemplo, hace unos pocos años, estamos hablando que el único hijo era un chico de 9 años que estaba en tercero de primaria y él era el que mandaba en la casa. O sea, a pesar de que la mamá, las hermanas, todas eran mujeres, él era el único hombre, pero él era el que llegaba a la casa y las hermanas mayores tenían que limpiarle los pies, consentirle, haciendo todo lo que se fuera porque él era el hombre, porque no existía papá. Y pues es lo que la mamá, a pesar de que era la única, o sea, la que mandaba la casa, ella seguía con la imagen, a pesar de que no tenía la imagen de padre, era la que infundía que el niño, por ser hombre, es el que tenía que mandar. Volviendo a las emociones de tristeza, frustración, entre otras que surgen en la escuela, a ver, te había hecho la pregunta que si se estaban siendo silenciadas y de pronto lo que concluía era que posiblemente inconscientemente lo estamos haciendo por esa tradición generacional, ¿no? Uh-huh. De silenciar porque aparentemente no podemos hacer mucho. Okay. Bueno, es que muchas veces la silenciamos porque simplemente la vemos como parte de pronto pasiva dentro de nuestra vida. Entonces, como no la reconocemos, entonces pasa derecho sin necesidad de decir, hoy estuve triste, hoy estuve ansioso, hoy estuve con miedo o tuve miedo en esta situación. Okay. Entonces, como no le doy ese nombre, pues pasamos y no nos damos cuenta de qué estamos haciendo a lo largo del día. Tema del cual trataremos más adelante, ¿no? Lo que es el manejo de muchas cosas que lo hacemos inconsciente y la importancia de volverlo consciente. Muchas veces hablamos de las emociones como si fueran algo abstracto, problemático, no sé. Desde tu mirada, Mauricio, ¿cómo podrías definir las emociones de forma sencilla para la comunidad educativa? Bueno, pues las emociones básicamente son como unos mensajes internos que nos permiten tomar decisiones frente a lo que me está pasando, a una situación específica. Por ejemplo, si yo siento miedo, quiero decir que, o sea, el cuerpo lo que me está diciendo es que de pronto puede haber unos límites que me pueden poner en algún tipo de riesgo. Si de pronto siento tristeza, es de pronto porque siento alguna pérdida que tuve en algún momento. Si tengo ira, de pronto es porque estoy poniendo límites. Entonces es como que cada emoción me va a permitir tomar unas decisiones con respecto a lo que estoy sintiendo.
si revisamos de pronto lo que habíamos hablado antes, la cuestión es que cuando no soy consciente de qué emoción estoy sintiendo, o cuando ya pues comienzo a tener esas combinaciones de emociones con otras cosas, o sea, de pronto unas emociones que no son las básicas, sino de pronto un poco más complejas, pues no voy a entender qué es lo que está pasando en mi cabeza, en mi cuerpo, o sea, porque no sé ni siquiera qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, por eso creo yo que es importante en las primeras etapas, como que el niño comience a entender qué es lo que le está pasando en el cuerpo. Entonces, comenzar a sentir de pronto esos diarios que se hacen de emociones, que el niño comience a entender que es la tristeza, que es la ira, que es la alegría y cosas por el estilo. Para que al momento en que ya es consciente de qué está sintiendo, entonces como que pueda calibrarse, bueno, ¿cómo estoy en ese momento? O ¿cómo me siento en esta situación? Y pues al final, digamos que cada niño aprende de acuerdo a su entorno. Pero pues cada entorno es diferente. Porque si yo tengo un entorno en la casa donde todo el tiempo están gritando, donde todo el tiempo algunas cosas podrían tener una imagen de bueno o malo de acuerdo a mi entorno en la casa. Pero cuando yo estoy en el colegio, el entorno que se construye como comunidad, incluso el hecho de que los mismos estudiantes pongan las reglas, pues hace que las reglas y que las posturas de cada situación y cada emoción de los niños es diferente. Okay. Porque los mismos niños o el mismo grupo va a comenzar a servir como contención para que ellos mismos comiencen a autorregularse. Okay. O sea, no solo como crear persona, un entorno seguro. O sea, no solo como niño, o sea, cada uno como que, uy, yo cómo me siento, sino que como se da cuenta que todos los otros niños están aprendiendo de alguna manera distinta, entonces yo también me intento acomodar a la comunidad que estamos creando en la casa, bueno, en el colegio, en el entorno. Mauro, hay algo muy importante que incluso alguna vez de manera muy charladita hablábamos y era, ¿por qué se dice que las emociones no son ni buenas ni malas? Porque las emociones, lo que yo te digo, o sea, lo que hablamos ahorita es que cada emoción me va a presentar algo. Y esa emoción es la que me va a permitir tomar decisiones con respecto a lo que estoy viviendo en ese momento. Pero, pues lo que decíamos, muchas de esas emociones también vienen, digamos que vienen con un tono distinto de acuerdo a mi entorno en el que me estoy desempeñando o me estoy creciendo. Porque, por ejemplo, si yo soy un niño que creció entre ladrones, el hecho de estar robando puede ser algo bueno. ¿Por qué? Porque el entorno es lo que me muestra que eso es bueno. Okay. Pero si ya entro al colegio, donde en el colegio ya vemos que el robar es malo, que de pronto el simple hecho de afectar al compañerito, sea con cualquier cosa, con un golpe, con el no estar pendiente de las cosas de él, o con el pasar y de pronto rayarle una cosa, entonces comenzamos a dar otro contexto distinto, entonces le vamos a dar al niño más opciones de definir si una cosa es buena o es mala. Y también depende del entorno, porque obviamente de pronto el niño, bueno, pero es que acá en el colegio es diferente. Bueno, sí, pero pues entonces es cuando se comienzan a cuidar entre ellos mismos y saber que esta cosa es sagrada, o incluso muchas veces, y hay muchos docentes que les pasa eso, que muchos docentes se salvan de que los roben o que les hagan algo afuera, porque ya los toman como referencia, ese es el profesor, a ellos no lo toquen, en algunos ambientes. Sí, sí pasa. Entonces es que el simple hecho de la construcción de esa comunidad en el aula es lo que nos permite comenzar a crear un contexto distinto con los mismos chicos. Okay. Me hiciste recordar cuando dijiste que en ciertos contextos a los profes no los tocan, una experiencia que tuve cuando trabajé en un colegio negativa. Una vez saliendo del colegio habían unos chicos agarrados y mi reacción fue, hey, ya no peleen más. Y un chico que no era del colegio se volteó y de una vez dijo, ¿qué? ¿Pero qué? Entonces los chicos que estaban detrás mío salieron y dijeron, hey, quieto, porque ella es profesora, y ni a ella, y yo iba saliendo con mi niña de 7 años en esa época, mi hijo detrás, ni a ellos. Profe, váyase. Yo, no, pero ¿cómo van a permitir que esto pase? La policía. Entonces, claro, los muchachos al ver la reacción se fueron. Pero es ese sentido de aquí no, y se respeta la presencia de. Pero es complejo, no es tan fácil. Son contextos complicados. Okay. Bueno, Mauricio,
Me tengo que cortar porque les torno. Max, por favor. Los dos. Sí, o sea, cuando uno es uno del otro. ¿Verdad? Así no puedes. Dale, Otra vez ahí editamos. Ok, bueno. Entonces está súper interesante esta conversación. Entonces en la escuela se ve rabia, frustración, tristeza, enojo. Es como las emociones que más se ven, ¿no? Entre los niños. Sí, pues esas digamos que son las básicas. Sí, pero es como, porque sabes que no conocen muchas. Yo, pues, en el tiempo que vengo y trabajando con esta institución educativa, me doy cuenta que ellos no saben ponerle nombre a lo que les pasa. Entonces no conocen nada, no conocen muchas. Hablan de rabia, tristeza, felicidad y ya. No más. Ansiedad, se les da vuelta el tema, estoy Todo es ansioso. ansiedad. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué función crees tú que cumplen las emociones en la escuela en términos de adaptación y aprendizaje? Bueno, pues acá la cuestión es que lo que yo decía, primero que todo tenemos que comenzar a conocerlas y conocerlas en nuestra vida. Que ahorita de pronto tenemos una ventaja grandísima y es que con las películas de toda la parte de las emociones, de Intensamente, en muchos colegios las hemos puesto y pues uno puede hacer que los niños entiendan un poquito más. Hacen como un acercamiento muy interesante. Entonces hay niños que son muy maduros y entienden muy bien gracias a de pronto la película o a lo que se va generando dentro del mismo ambiente. Y al final, digamos que cuando ellos mismos comienzan a conocer esas emociones, pues es más fácil que ayuden a interpretar y las llevan de pronto un poquito más a su vida diaria. Ya hablando desde otro punto, digamos a nivel más cerebral, cuando yo estoy hablando de un evento no es ni bueno ni malo, sino depende también del contexto que yo tenga. Entonces, cuando digamos que nuestro cerebro es como esos archivadores que ven en las bibliotecas antiguas, que tú podías archivar la información, por título, por autor, por tema o por el nombre del libro. Entonces en nuestro sistema es lo mismo. Pero pues la cuestión es que de pronto esos archivos lo que van a hacer es la sinapsis, que son las conexiones neuronales. Entonces, cuando yo hablo de mi mamá, entonces mi mamá viene acá al archivo y viene acá el caminito en el cerebro donde conecta todo lo que tiene que ver con mi mamá. Pero entonces de pronto cuando me habla de cierta manera, entonces, este es el canal de la crítica y que me va a regañar y cosas por el estilo. El otro bueno, en fin, entonces comenzamos a hacer muchos caminos con cada una de las situaciones. Entonces de pronto todas las de ira las conecto con el mismo camino, a pesar de que pueda haber varias variaciones, porque puede ser con la mamá, con el amigo, con el uno, con el otro, pero pues digamos que están esos archivadores donde tienen como esos canales que se van fortaleciendo en la medida en que voy utilizando el mismo canal. Entonces, la cuestión es que en la medida que los utilizo, y siempre lo utilizo de la misma manera, pues voy a reaccionar de manera inmediata ante la misma situación o una situación que sea similar. Cuando nosotros grabamos cualquier situación que tiene digamos que cuando nosotros estamos en procesos de aprendizaje, cualquier tipo de aprendizaje, lo grabo utilizando, digamos, esas memorias, pero también utilizando las emociones y las sensaciones que se van generando en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me atropellaron, entonces tengo el sonido del freno, lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando y todo eso, durante más emociones hay, en ese caso voy a afirmar y a grabar mucho toda la información que había alrededor. Que es donde uno diría el accidente fue traumático. Exacto. Que tiene muchas entonces, memorias. Porque tengo mucha memoria, entonces cuando yo escucho el chillido de las llantas, entonces de una vez como que vuelvo a la emoción y vuelvo a vivir. ¿Por qué? Porque quedó el canal muy reforzado en esa área. Pero la cuestión es que tanto es a nivel negativo como a nivel positivo. Entonces, si yo siento mucha emoción positiva, alegría en algún aprendizaje, entonces yo puedo reforzar esa en la parte negativa, en la parte positiva. Y entonces, digamos que si yo lo hago dentro de las clases, el hecho de estar jugando, de estar haciendo actividades lúdicas para parte del aprendizaje, entonces los niños van a aprender mucho más rápido o mucho más fácil,
que si lo hago, simplemente siéntense y voy a dictar y comienzo. Acartonado y escriban, ok. Exacto. Que estamos resolviendo algo relacionado con lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? La parte de la la parte de la importancia, Neuroaprendizaje. neuroaprendizaje, exacto, que sí está conectado el aprendizaje con la emoción y es muy, muy importante. Se suele hablar de emociones básicas y complejas. ¿Tú podrías hablarnos un poco o explicarnos un poco esa diferencia con ejemplos que quizá veamos en el aula o que tú hayas visto alguna vez en el aula? Bueno, pues las básicas son las que ya hemos hablado, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, y digamos que las que son más complejas es porque tienen otros aspectos que las hacen modificar un poco. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, muchas veces es porque de cierta manera es un miedo que lo voy a comenzar a conectar con lo que están esperando de mí, que mi mamá está esperando que yo tenga buenas notas, que necesito terminar esto porque me están puyando acá y que me están diciendo rápido, rápido, cosas por el estilo. Entonces, que a pesar de que yo tengo ese miedo, como que no sé cómo enfrentarlo, entonces comienzo a conectarlo con eso que me está pasando en el contexto, sea en el del área como tal, del aula, o también puede ser con lo que me está pasando en la casa y lo traigo para acá. Que muchas veces eso es lo que hablábamos, que nosotros, incluso como adultos, hay momentos en donde no sabemos cómo accionar porque nos estamos cambiando cosas que son de un contexto a otro contexto. Entonces muchos papás que vienen porque vienen frustrados porque en el trabajo tuvieron un problema o pelearon con el jefe, lo que sea, y llegan a pelear es con la familia. O lo contrario, están problemados en la casa y llegan a pelear en el trabajo y a hacerle de pronto el mal ambiente a otras personas. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de qué es lo que le está pasando a esa persona, sino que me lo tomo personal porque no es que está peleando es conmigo o me está peleando a mí. Entonces es, bueno, realmente, porque si yo ni siquiera le pregunto a otra persona qué te está pasando, a mi compañero o al que sea, o incluso a los niños, porque muchas veces de pronto, ¿qué estás haciendo en ese momento? Porque si yo llego y le pregunto al niño, de pronto, ay no, perdón, profe. Una cosa es decirle tú eres, porque antes lo puedo estar programando, a de pronto acercarme y preguntarle qué es lo que te está pasando o por qué estás tomando, o incluso no de pronto hablarle directamente a él, sino que, por ejemplo, una técnica que utilizamos en PNL es que me paro al lado del niño, lo acerco y le comienzo a hablar de la situación en tercera persona. Entonces, por ejemplo, miramos y lo abrazo o me quedo acá al lado para que él esté mirando hacia el mismo lugar donde yo estoy mirando. Y ¿tú ves a Camilo? ¿Qué le está pasando a Camilo? Entonces, donde el niño, pues como que se desconcentra porque no sabe qué es lo que está pasando, pero cuando ya entiende que estamos hablando de él en tercera persona, entonces estamos hablando de la situación, de lo que está pasando y de lo que le está pasando a Camilo para que él entienda. Que lo vean desde otro punto de que vista. Él no sea que no sienta que lo estamos atacando al niño, o sea, él como tal, sino que estamos hablando de la situación y de las emociones que están pasando por ese niño en ese momento. Ok, esa es una técnica de PNL. Para la audiencia, los que no saben qué es PNL, programación neurolingüística. Entonces, la cuestión es eso, que muchas veces, como nos acostumbraron a eso a lo largo de nuestra vida, que siempre es que usted, entonces por eso muchas veces nos sentimos que estamos todo, o que todo está en contra de nosotros y nos lo estamos tomando personal todo el tiempo. Okay. Entonces, por eso cuando hablamos de entonces me hizo, me gritó, me insultó, todo eso es porque nosotros mismos estamos tomándonos como si todas esas cosas las hicieran, o sea, como si fuéramos el centro del mundo y que todo nos pasa a nosotros. Okay. Pero realmente no sabemos qué está pasando por la otra persona. Claro, y debemos aprender también a identificar eso, ¿no? No sabemos cómo viene la persona, no sabemos cómo viene el compañerito, no sabemos qué está pasando en la vida del otro que llega enojado, frustrado, cansado. Hay que dar la oportunidad de escuchar, al menos de preguntar, ¿no? Claro. Me parece súper importante.
Claro, total. Y ahí es clave, ¿sabes qué? Observar. Saber observar, estar y la escucha. Si estás muy ahí, si estás presente, estás en presencia y con intención, Ajá, siempre con las total. personas que están en tu entorno, seguro que logras ver cosas que ni siquiera ellos han visto en sí mismos. Entonces, Muy como- importante. Sí. Bueno, Mauro, con respecto a esas emociones complejas, ¿qué papel juega, perdón, el contexto educativo en la construcción de esas emociones? Bueno, pues en el caso de esa construcción, que era lo que hablábamos del entorno que se va creando en el aula, Sí. lo importante es que en la medida que lo hagamos de una manera más como hábito, por decirlo de alguna manera, o sea, Sí. que lo estemos practicando, va a ser mucho más sencillo para el niño, digamos, a modo de juego, comenzar a interactuar con esas mismas emociones. O sea, por ejemplo, si yo le digo a un niño, salga al tablero y hable, pues de pronto se va a sentir como con miedo porque nunca lo ha hecho. Por ejemplo, en este Pero- caso, ¿qué sugerencia podrías hacernos a los profes? ¿Qué herramienta o qué técnica podríamos utilizar para hacer que un niño pase al tablero sin sentir tanto temor? ¿Cómo podríamos Pues hacerlo? es comenzar a hacer actividades donde los niños comiencen a querer ser parte dentro de las mismas actividades de la clase. O sea, porque una cosa es que yo llame a Pepito y al tablero. Ujú. A otra cosa es donde estamos haciendo actividades de pronto por filas, donde tenemos que reaccionar, no sé, en sumas, restas, en algún texto, en algún juego de palabras o cosas por el estilo, donde los mismos niños son los que levantan la mano y quieren participar. Ah, bien. Hacerlo más divertido. Entonces, cuando yo comienzo a meterle esa emoción dentro de las actividades, los niños están aprendiendo de una mejor manera y cuando vienen esas emociones compuestas, pues ya de pronto va a ser más sencillo al niño salir a pasar al tablero porque ya lo ha hecho dentro de las otras actividades. Ah, maravilloso. Entonces ahí es donde venimos lo que estábamos hablando ahorita, comenzamos a adaptar y a comenzar a hacer esos caminitos acá en la cabeza para saber, eso yo ya lo he hecho. Pero entonces ya lo voy a hacer sin esa emoción del miedo, sin esa emoción de pronto que me paraliza, sino más bien como desde la otra que antes me impulsa a que yo quiero participar también. Bien, por... Gracias, Mauricio. Y como para ir cerrando, desde tu experiencia, ¿cuál es esa emoción de las más complejas que tú crees que se está invisibilizando en la escuela hoy? Bueno, Importante. es que acá hay un juego de muchas cosas, porque por un lado sería en parte de pronto una frustración que no es frustración de como de que yo no logré esto, sino que tal vez es muchas cosas que se llevan más interno, como que no estoy como dando de pronto la talla que están esperando, o como que de pronto no me siento suficiente, o que de pronto no estoy como haciendo las cosas, porque muchas veces los niños no tienen, o incluso muchos adultos, no tienen ni siquiera claridad de qué es lo que quieren hacer. Entonces ven que de pronto tienen que ir a la escuela, pero no saben por qué tienen que ir a la escuela. Y por otro lado también ahorita, algo que se ve muchísimo es toda la parte de ansiedad, que no tiene que ver ni siquiera con el ambiente que se está desarrollando, sino más bien por la parte de la alimentación y por la parte de todo lo que son las pantallas. O sea, ¿Por qué? estamos hablando de hábitos, ¿no? Porque ahí son más hábitos que se generan no en la escuela, sino desde casa. Porque si yo le tengo una alimentación basada en toda la parte de azúcares, de estar comiendo cereales, de estar comiendo gaseosas, de estar comiendo todo este tipo de alimentos que son ultraprocesados, me genera picos de insulina todo el tiempo, me están generando más ansiedad, en ese caso por comer, pero que también al pasar a la parte educativa, también me están impidiendo que el niño tenga esa facilidad de estarse, digamos que en un ayuno, de estarse tranquilo mirando una hoja media hora, una evaluación, un libro, lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos están, por ejemplo, si se meten al celular, entonces están conectados allá y pasando con shot de dopamina muy rápida, muy fácil, digamos, por decirlo de alguna manera, pero el cerebro ya está como que en un nivel de dopamina y para llegar a una dopamina que es más suave, es más complicado.
Entonces genera ansiedad el hecho de que yo no me siento bien porque no tengo dopamina, porque pues obviamente la dopamina que me da un libro no es la misma dopamina que me da estar allá scrolleando en el celular todo el tiempo. Mauro, teniendo en cuenta que nuestro podcast también lo ven padres de familia y no sé hasta qué punto hayan personas que desconozcan qué es la dopamina. Bueno, la dopamina es una sustancia que genera nuestro cuerpo relacionada con esa sensación un poquito de alegría, que es como la que nos genera satisfacción de cierta manera, o sea, que me hace sentir bien. Pero la cuestión es que si la hago con algo externo, entonces siempre voy a buscar algo externo que me dé más dopamina. Es como, por ejemplo, en el caso de la adrenalina. O sea, cuando yo comienzo digamos, en el caso de la adrenalina, a generar digamos, o sea, voy a querer un poquito más en el siguiente momento. O sea, si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a montar en bicicleta o a saltar, a hacer parkour y hacer saltos al vacío, cosas por el estilo. Entonces el primer día es de pronto una escalada, el segundo de pronto quiero hacer parapente, después quiero hacer paracaidismo, pero ya después, bueno, ¿y ahora qué? Entonces comienzo a buscar cosas que tengan más riesgo. En el caso de la dopamina es algo parecido, porque entonces siempre voy a buscar como otro pico un poquito más alto, un poquito más alto. Más satisfacción. Pero entonces cuando ya tengo una necesidad de sentarme a leer un libro, como que eso no me alcanza a cubrir la cantidad de dopamina que mi cuerpo ya está acostumbrado. Ok. Entonces, por eso es que los niños ya no quieren leer. Entonces, el hecho de sentarse incluso en la misma mesa a escucharse entre la familia hablar, Tampoco muchas veces interés. no tienen el hábito. Entonces, en este punto ya es como comenzar a hacer de manera consciente un proceso donde hagamos ayuno en distintos ambientes. O sea, no solo de alimentación, o sea, porque, por ejemplo, digamos, en mi caso yo hago ayuno intermitente, entonces yo como de pronto 2, 3 veces al día, no como antes, que de pronto en la época de universidad yo comía hasta 10 veces al día por la cantidad de ejercicio que hacía. Pero cuando yo comienzo a saber que yo puedo controlar, digamos, esa emoción que es más básica, que es, digamos, en el caso del hambre, si yo sé que puedo controlar eso en mi cuerpo, pues también puedo comenzar a controlar las otras que tienen que ver con la parte, digamos, que es más psicológica. Entonces, bueno, entonces de pronto hoy puedo dejar el celular ahí quieto y duro 2, 3 horas o un día completo sin mirarlo, o sin prender un televisor, o bueno, en fin, lo que sea. Entonces es comenzar a adaptar el cuerpo a qué momentos tengo esos espacios para aislarme de pronto de manera consciente de esas cosas que me generan como que todo el tiempo tengo que estar ahí pegado. Sea el azúcar, sea digamos, el celular, las pantallas, o incluso de pronto simplemente el hecho de volver a observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, ¿cuántas veces salimos de la casa al trabajo y ni siquiera nos damos cuenta de cuántos parques pasamos, si hay árboles, si no hay árboles, si hay flores, si no hay flores, porque estamos en una rutina donde no nos damos cuenta de qué está pasando a nuestro alrededor y muchas veces ni siquiera la persona que tenemos al lado. Sí, es muy cierto. Sí, bastante problemática esta situación. La neurociencia emocional ha cambiado la manera de aprender. Entonces, Mauricio, ¿qué deberían saber los docentes sí o sí sobre cómo influyen las emociones en el cerebro que aprende? Bueno, cuando estamos haciendo aprendizajes, siempre hay obviamente un contexto que me genera toda la información, pero realmente, hace un rato hablábamos de esto, que cuando yo estoy aprendiendo voy a tomar todas las cosas que hay en el ambiente para aprender, pero cuando hay una emoción fuerte, esa va a ser como el pegamento de ese aprendizaje. Entonces, si no hay emoción, pues de pronto no hay tanto aprendizaje. Entonces, por eso incluso en la película de Intensamente es donde van a limpiar todos los recuerdos que no son importantes y los mandan al foso. Entonces, básicamente eso es lo que nuestro cerebro está haciendo todos los días. Entonces, cuando no hay algo que sea emocionalmente importante, pues entonces se va para allá. Entonces, si una clase es muy pasiva y está así como muy plana, de pronto los niños no van a entender
que eso es parte de lo que necesita aprender, entonces al foso. Entonces cuando comienzo a hacer ese tipo de conexiones de, bueno, ¿cómo hago para que el aprendizaje sea más significativo para el niño, que tenga una mejor emoción? Entonces ya puedo decir, bueno, entonces puedo comenzar a conectar un poco la parte lúdica, puedo conectar un poquito al mismo niño, porque muchas veces es, bueno, ¿cómo hago para que el niño pues sienta que es parte del aprendizaje? Entonces por eso se pueden comenzar a hacer procesos con proyectos, con cosas que los mismos niños se pongan a hacer propuestas de, bueno, podemos hacer esto o queremos hacer esto, y dentro del proyecto se van metiendo las temáticas que se van a desarrollar dentro de la materia. Entonces podemos de pronto, no sé, cosas que tienen que ver con la parte de los planetas, de las frutas, de lo que sea. Lo mismo que incluso hacemos a veces con los niños que de pronto tienen problemas de Asperger o cosas por el estilo, donde, bueno, los niños tienen esos intereses. ¿Cómo hago para que el niño aprenda? Pues simplemente aproveche los intereses que tiene el niño para adaptarlos o incluirlos dentro de los procesos. Maravilloso. Bueno, Mauro, se habla mucho de estrés, amenaza y seguridad emocional. Cuando hablamos desde ese aspecto, ¿qué pasa en el cerebro de un estudiante cuando mantiene siempre en alerta o desbordado? Bueno, pues digamos que todos los polos son los que nos descompensan a los niños, y muchas veces si hay un niño que pronto está estresado, nos puede estresar a los demás. Okay. Entonces eso es lo que hablábamos hace un rato, que cuando comenzamos a crear esa, digamos que esa comunidad que nos ayuda a dar ese punto de seguridad a todos los niños. O sea, estamos hablando del equipo de trabajo. No necesariamente al equipo de trabajo, sino a los mismos niños. O sea, cuando comienzo a crear ¿cómo lo diría? ¿Entorno? Ese muro de contención Okay. con el mismo grupo, entonces los mismos niños van a comenzar a autorregularse. Pero obviamente eso es un proceso que se va a desarrollar. Sí, eso lleva tiempo. O sea, no es algo que se va a desarrollar de un día para otro, o que simplemente yo le doy la orden al niño y ya. Pero sí, por lo menos hay algunas herramientas que podemos comenzar a construir y a utilizar dentro de los procesos. Entonces, lo que habíamos hablado de pronto del diario, donde los niños comienzan a reconocer sus emociones, de pronto ejercicios donde el niño comience a autoconocerse, como por ejemplo ejercicios de respiración, otros ejercicios, digamos, que puedan ser simplemente todos los procesos de gimnasia cerebral. Y enséñanos al menos un par. Entonces, y cuéntanos de qué se trata, porque pues de pronto para muchas personas es desconocido y me parece muy interesante. Ok, entonces, por ejemplo, la gimnasia cerebral son ejercicios donde voy a utilizar los dos hemisferios del cerebro y que me va a ayudar a mejorar acá, digamos que está el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Entonces, en la parte central está el cuerpo calloso, y lo que me hace es que me ayuda a que se conecte los dos hemisferios y haya mejor información. O sea, el flujo de información vaya en ambas direcciones y se puedan mejorar de pronto esas sinapsis que ya habíamos hablado, para que sea más fácil el aprendizaje. Un ejercicio sencillo puede ser simplemente una mano abierta y la otra con el puño cerrado. Entonces, puño cerrado, en dedito este caso, guardado, ¿sí? ¿Así? en el puño está el dedito guardado y en la palma está el dedo afuera. Okay. Ya. Entonces, simplemente podemos comenzar a cambiar de mano la posición. Entonces, estoy acá, puño, mano izquierda, palma, mano derecha. Okay. Y luego cambio. Sí. Uy, chanfle. Espera que mi cerebro está recargando. O sea, Se quedó así. pensando. ¿Sí? O sea, cambio. Cambio. Uy, chanfle. Cambio. Cambio. Uy. Cambio. Uy, esperen, mi cerebro se reinició. Cambio. Sí, tiene uno a hacer cosas que no debe. Sí. Cambio. Oye, curioso. Entonces, acá lo que estamos haciendo es comenzar a conectar los dos hemisferios. Entonces, yo había dicho que acá está, pues, el lado izquierdo. Sí. Que realmente en el caso, bueno, en este lado está mi lado derecho, pero todo mi lado derecho está manejando todo mi lado izquierdo del cuerpo. Wow. Entonces, digamos que mi lado derecho del cerebro es el que va a manejar toda la parte artística, la parte más
estética y cosas por el estilo. Y mi lado izquierdo del cerebro es el que va a manejar toda la parte derecha, que es la parte más que tiene que ver con reglas, que tiene que ver con la parte numérica, que tiene que ver con toda la parte más estructurada. Entonces, cuando yo estoy haciendo esos ejercicios, que estoy utilizando ambos lados del cerebro, Pero tú lo haces y yo. entonces estoy facilitando que se estén comunicando entre los dos hemisferios y mejorando, digamos, esa comunicación con toda la parte del cuello calloso, que es toda la parte central, para que no solo maneje, digamos, en el caso de acá, movimientos específicos, sino también a nivel cerebral, se va a equilibrar un poquito más digamos que todas las preferencias del niño a nivel pues de todas las cosas que pueda hacer, porque si yo, digamos, por ejemplo, a nivel de preferencias cerebrales, hablamos que hay 4 partes del cerebro, que 2 partes son visuales, o sea, que tienen que ver mucho con toda la parte de la estructura, de pronto, de la parte que todo tiene que ser en orden, la otra parte que es visual, que también es totalmente artística, que tiene que ver mucho con la parte de creación, con toda la parte digital, con toda la parte de ambientes, de pronto de creación, de diseño y cosas por el estilo. La otra parte, que es más cinética, que es toda la que tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento, con la parte más emocional, y la otra parte del cerebro, que tiene que ver más con toda la parte, digamos, más de la parte analítica, de esa parte que tiene que ver más con la parte de argumentación y cosas por el estilo. Okay. Entonces, al momento en que estoy utilizando los 2 hemisferios con actividades que no solo puede incluir las 2 manos, sino de pronto manos y pies. Okay. Por ejemplo, como la gente que aprende, por ejemplo, batería, por ejemplo, la gente que aprende a manejar avión, donde tiene que estar pendiente de muchas cosas. Entonces, el solo hecho de conducir, ¿no? sí, También. el hecho de conducir también nos ayuda, porque estamos pendientes de varias cosas, Claro. pero la cuestión es que nosotros comenzamos al comienzo como muy parte por parte, pero después con el tiempo comenzamos a hacerlo más mecánico y ya se vuelve un poco más inconsciente ese tipo de movimientos, que muchas veces nos pasa que a veces comienzo y ya cojo el carro y no me doy cuenta que llegué al lugar donde no tenía que llegar porque iba para otro lado. ¿Por qué? Porque ya se vuelve tan mecánico que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Okay. Entonces, pues básicamente es eso. Ok, listo, Mauricio. Y entonces, al contrario, ¿qué ocurre cuando el aula se convierte en un espacio emocionalmente seguro? Pues básicamente lo que ya habíamos hablado, cuando todos los niños están como controlando sus emociones, o sea, como que ya por lo menos son conscientes de lo que está pasando, el grupo sirve como contención y muchas veces, incluso cuando se está trabajando toda la parte de comunicación entre ellos mismos comienzan a solucionar sus conflictos entre ellos, sin necesidad de un docente. O incluso, pues de pronto al comienzo, pues el docente es el que comienza a hacer preguntas y los mismos niños comienzan a solucionar, y después, cuando uno se da cuenta, a veces los niños están comenzando a solucionar entre ellos o a autogestionarse de, bueno, lo que estoy sintiendo si es mío o no es mío, o de pronto si lo que estoy haciendo, la forma en que estoy reaccionando, pues va con el entorno, con el espacio en el que estoy. Ok. Y mira que es muy lindo. Yo hace 2 años que inicié el máster en educación, y el año pasado que hice la certificación, de un momento en que tuve tantas herramientas que yo comencé a llevarlas al aula de la manera que podía, como muy empírico, pero fue tan satisfactorio entre octubre y noviembre que se presentaron un par de situaciones y ver cómo estos enanos ya entre ellos mismos se regulaban, se organizaban. Yo solo daba una instrucción y cuando me daba cuenta ya habían hecho más allá, incluso solucionando cosas entre ellos, de tomar decisiones y decir, no, profe, tú dijiste esto, pero nosotros ya hicimos, ya trajimos, ya organizamos. Y yo, wow, una maravilla. Y pues de verdad que se siente uno muy orgulloso del trabajo que está llevando a cabo con ellos. Chicos de grado 4 y unos resultados maravillosos. Así que pues la invitación básicamente es a que nos demos la oportunidad de aprender cosas nuevas, a que no nos quedemos únicamente con la rutina y la experiencia de año a año, sino que nos demos eso, la oportunidad de aprender.
Muchas conductas escolares se etiquetan rápidamente como problemáticas. Entonces, Mauricio, ¿qué cambia cuando dejamos de ver esas conductas y empezamos a ver las emociones? Ok, pues la cuestión es muchas veces simplemente el concepto. O sea, cuando yo veo que problema es malo, pues entonces estoy dando como un resultado de acuerdo a lo que yo creo. Ujú. Cuando yo veo que el problema es simplemente una oportunidad de buscar otras opciones, entonces se amplía toda la posibilidad de respuestas. Porque los niños son muy creativos y los niños pueden comenzar a crear cosas, y si uno le dice, bueno, hagamos, o sea, tenemos esta situación, ¿qué podemos hacer para resolverla? Ellos mismos van a comenzar a dar opciones. Y sobre todo si se les enseña a, bueno, tal persona está sintiendo esto. Entonces podemos hacer estudios de caso, podemos hacer incluso de las mismas situaciones que se van dando dentro del aula, y desde ahí ellos mismos van a comenzar a dar opciones de acuerdo a lo que ya han aprendido a sentir en su cuerpo, en sus emociones, en sus sensaciones, en los distintos espacios que están viviendo en el día a día. Y cuando pues, se les permite a ellos también participar dentro de ese tipo de actividades, pues van a sentirse más importantes, van a sentirse más seguros, cosa que al momento en que se les presente una situación que tenga que ver algo como con esas emociones, van a saber o van a tener algunas opciones de cómo puedo resolver eso. Ay, maravilloso. Bueno, Mauro, sabemos que este podcast lo ve una gran población, ya lo verificamos. Y sabemos que una gran cantidad son docentes. Para esos docentes que se preguntan por dónde empiezo, entonces ¿qué les sugerirías con respecto a esa mirada de las emociones en el aula? Bueno, pues lo básico que hemos hablado es eso, es comenzar a que nosotros mismos como docentes nos reconozcamos. O sea, comencemos a sentir, bueno, qué emociones estoy sintiendo al llegar al colegio, al llegar a la casa, en cada ambiente, comenzar a, incluso si no soy capaz inicialmente, comenzar a poner una alarma ahí, bueno, ¿cómo me siento en este momento? Porque como no estamos acostumbrados a hacerlo, sino que vamos muchas veces en la rutina, se nos olvida. Entonces es comenzar a hacer ese mismo ejercicio con nosotros y comenzar a replicarlo con los niños. Entonces hacer lo que decía, un diario de emociones, o incluso el simple hecho de preguntarles al comienzo, ¿cómo llegaste hoy? ¿Cómo estás? ¿Desayunaste? Sí. ¿Cómo te Entonces, sientes? y de pronto no hacerlo solo relacionado con la comida, con cómo llegaste hoy, sino como, bueno, y realmente, porque muchas veces por costumbre decimos bien, o excelente, o lo que sea, pero bueno, realmente cómo te sientes hoy. Que de pronto, o sea, otras preguntas de pronto que puedan, bueno, ¿qué aprendiste hoy distinto? Por ejemplo, al finalizar de la sesión o cosas por el estilo. Entonces, como comenzar a que los niños comiencen a preguntarse más a ellos mismos qué es lo que está pasando por mi vida, por mis emociones, por mi ser. Ok, muy importante, aprender a preguntar. Para cerrar, nos gustaría hacer una reflexión. Mauricio, si la escuela entendiera mejor para qué sirven las emociones, ¿qué crees que cambiaría primero en la forma de enseñar y de aprender? Pues básicamente yo creería que si yo tengo una herramienta que me sirve para potenciar los resultados y para facilitar mis procesos, ¿por qué no utilizarla? En este caso, pues las emociones son algo que todos tenemos, y si yo tengo la posibilidad de incluirlas dentro de los aprendizajes, pues es una herramienta que me va a potenciar totalmente los procesos con los chicos. Entonces es básicamente comenzar a experimentar un poquito con nosotros mismos y con los chicos que estamos pues teniendo la posibilidad de crear todos los días. Okay. Porque cada día de pronto es una posibilidad de cómo podemos hacer esto mejor o de pronto un poco diferente. Ok, gracias Mauricio. Muchísimas gracias, Mauro, por haber aceptado la invitación, por haber venido a este espacio, darte la oportunidad. Y pues nada, gracias porque hoy nos ayudaste a entender que las emociones no interrumpen la educación, sino que nos ayudan a mejorar esa calidad de educación que estamos dando. Entonces, pues para poder cerrar,
despedirnos el día de hoy, queremos invitarlos a que en la parte de abajo en los comentarios contesten una pregunta que les vamos a dejar. ¿Qué emoción aparece con más frecuencia en tu aula o comunidad educativa y que crees que está intentando comunicar? Entonces los invitamos a que respondan esta pregunta y también les vamos a dejar la información, los contactos de Mauricio, para que en caso de que quieran más información, aprender sobre otras cosas relacionadas con todo este tema, lo pueden contactar. A nosotras también nos pueden contactar con muchísimo gusto y esperamos que el episodio de hoy les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Gracias.